El impulso de hacer algo inconveniente es constante en cada persona. Esta atracción o inclinación se vuelve irresistible, incómoda y atormentadora en aquel o aquella que está en el proceso de ser nueva persona, nueva criatura, verdadero cristiano. Esa tentación aflige y pone a prueba al cristiano. Es un reto para quien se transforma del viejo hombre al nuevo hombre. Y es un desafío porque el cristiano no solo debe vencer la tentación, sino con la concupiscencia, que impulsa más y más hacia el pecado. También debe luchar contra las pasiones desordenadas practicadas por años que se han convertido en hábitos. Igualmente, la lucha contra los vicios dañinos y destructivos. Como ustedes pueden apreciar, la tarea del cristiano es una lucha constante. El apóstol Pablo tiene unas recomendaciones muy prácticas que ayudan muchísimo. Veamos, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 11 al 18, dice la palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En medio de ese panorama negativo al que nos estamos refiriendo, aparece la promesa de la defensa y la protección de Jesús. Él, conociendo nuestras debilidades, inconstancias e infidelidades, aún con nosotros mismos y para con Dios, enfrenta esos ataques y nos protege. Veamos el siguiente mensaje que he titulado: El cristiano es tentado a pecar, pero Jesús nos defiende. El primer punto a tratar es: el pecado siempre acecha. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En este texto, el apóstol Pablo nos habla desde su propia naturaleza y experiencia. Él dice que no estamos exentos de pecar, que tenemos esa inclinación, que nos queda aquel deseo de volver a pecar a sabiendas que los pecados ya fueron perdonados por el Señor Jesucristo. Aquí hay que pensar que los recuerdos que tenemos, que las inclinaciones pueden aflorar en cualquier momento y entonces llevarnos al pecado. Estas cosas tienen que manejarse desde el punto de vista de la sabiduría, sobre todo desde la sabiduría de Dios.
pero también hay que manejarlo desde el punto de vista de la disciplina, de la responsabilidad y del entendimiento que nos enseña que ya no debemos practicar el pecado. El pecado, pues, es una tentación constante y creo que mucho más en aquel que ha sido regenerado por Cristo Jesús. Sí, el que peca continuamente, el que tiene en su práctica diaria el pecar, no va a sentir, no va a tener ningún esfuerzo por negar este tipo de conductas, y no solamente conductas, sino este tipo de actitudes y aún ir mucho más allá, este tipo de pensamientos que pueden aflorar. El que no es cristiano, pues no tiene esas dificultades, no tiene esa lucha, no tiene esa disciplina. Pero el que sí lo es, empieza a sentir el peso, el rigor, la disciplina, y entonces esto es lo que vamos a sentir, ese tipo de inclinaciones, pero que con la ayuda de Dios vamos a vencer todas estas tentaciones que pueden aflorar. El apóstol Juan nos indica que no debemos pecar, y ya lo hemos visto. Pero si alguno siente esa tentación, esa inclinación, dice que en Jesucristo encontramos un abogado, es decir, alguien que, conociendo nuestro caso, conociendo nuestras debilidades, como ya lo dijimos, conociendo nuestras inclinaciones, entonces Él va a mediar, Él va a ayudar, Él va a orientar para que estas prácticas no vuelvan a aparecer en los cristianos. Y cuando estoy hablando de cristianos, me refiero a los verdaderos cristianos. Ya hemos hablado de aquellos que en verdad han entregado su vida a Cristo Jesús y Él ha sido su Redentor y es su Salvador. Nuevas criaturas, y las nuevas criaturas tienen que evitar el pecar, evitar las manifestaciones de hechos contrarios a la santidad de Dios que ya está en su cuerpo, en su mente, en su corazón. Nos habla también Juan de el justo Jesús. Sí, él entiende la naturaleza humana porque la vivió, porque la tuvo, y eso le hace comprender a él el estado del ser humano. El segundo punto es: Jesucristo es el defensor en la tentación. La segunda frase que aparece aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, es: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Veamos cómo es el papel o cómo se interesa el Señor Jesús por actuar en nuestra defensa. Establezcamos aquí que todas las conductas que comete el ser humano en contra de Dios, en contra de sí mismo y en contra de otros, hay que calificarlas como delitos. Y el delincuente es aquel que necesita entender lo que ha hecho. Esas infracciones tienen que pasar por un acto, o sea, un juicio, y se va a determinar que merece un castigo, una condena. Y la sentencia de Dios como juez es que la paga del pecado es muerte. Y es muerte porque ha violado la ley de Dios. No cumplió con lo establecido por Dios de una conducta moral, una conducta que beneficia al que la practica y una conducta que va en contra del mismo Dios.
de tal manera que no hay ningún recurso de apelación en los casos en que la persona requiera, sin la intervención de Jesucristo, el cambio de la sentencia. Todo delito cometido contra Dios demanda una sentencia y esa sentencia siempre va a desembocar en una condena. Veamos una falta que cometen muchísimas personas y es la de ser indiferente a Dios. Cuando aquel o aquella no reconoce a Dios en sus vidas, no acata sus normas, no le adora, no le busca, eso es caso para juzgar y condenar. Veamos otro caso. Las personas que adoran ídolos, prohibido en la Biblia. Es decir, la Biblia tiene muchísimas citas en las que condena a las personas que adoran imágenes. Quien lo hace y no quiere cambiar y no quiere aprender que eso está mal, merece la muerte, merece una sentencia sin apelación. Son dos casos que las personas, muchísimas personas manejan y no son conscientes de la gravedad del caso. Entonces Dios, ante eso, recibir de alguna otra manera, sino a través de Jesucristo, el que se pueda reversar la sentencia. Otro caso es cuando alguien rechaza el plan de salvación que presenta el Señor Jesucristo. Jesucristo viene a salvar a la humanidad y predica y enseña, y esos mensajes están en las Sagradas Escrituras. Quien rechaza a Jesucristo como Señor, como Salvador, como Redentor, es otro caso en el que no hay apelación, en el que no hay justificación, y entonces viene la condenación. Y estos tres casos que presento merecen, según la Escritura, la muerte. Pero Dios no quiere que esto le ocurra a quien en estos casos y otros, por supuesto, vayan a la muerte. Por eso, en una de las funciones que le dio a su hijo es la de ser abogado. Y el abogado es aquel que va a mediar, que va a apelar, que va a buscar las maneras que aquella condena no se efectúe, no la aplique el Padre Celestial. Jesucristo entonces es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único abogado que tiene la persona pecadora. Es el único que puede hacer las modificaciones para que el pecador no vaya a la muerte. Y hay que hablar también de ese tipo de muerte que va a recibir la persona desde la tierra o que la está recibiendo ya. Porque es que la muerte en la Biblia no es solamente la pérdida de la existencia, es la pérdida de la felicidad, del gozo, de la paz. Es la pérdida de la vida tranquila, de la vida con relación a Dios. Es la vida con aquellas manifestaciones de Dios muy especiales. La muerte del ser humano es no vivir en armonía consigo mismo, con Dios, con los demás. Es lo que se llama una muerte en vida. Y si llega a morir carnalmente, existencialmente, pues también va a ir a un lugar donde van los muertos. Me refiero a los muertos espirituales, a los que rechazaron a Jesús como abogado y que no quisieron una apelación, no buscaron a Jesús para que mediara y buscara la forma de que su condena no fuera efectiva
o hecha efectiva por Dios. La persona que muere en pecado va directamente al infierno, así claramente. Y hay que decirle a las personas eso. Si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no se limpia de estos, si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, si usted no adquiere el perdón dado por Dios y si usted rechaza a Jesús como abogado, no queda otra esperanza ni alternativa que cambie su situación en la tierra y luego cuando usted parta de ella. Veamos los otros roles que tiene el Señor Jesucristo como abogado. Abogado suyo, abogado mío. Aquel que es asignado precisamente a quien ha cometido delitos y que necesita alguien que le entienda, que conozca su caso, que conozca las razones y los motivos para que entre a apelar delante de Dios por esta persona. El otro papel que desempeña el Señor Jesús a favor de las personas es que propone reformas de conducta, en este caso, para que aquel que está siendo juzgado no repita estas acciones, no repita estos delitos que posteriormente le llevará a otro juicio. Y finalmente, Jesucristo como abogado desempeña el papel de mediador ante el juez Padre, el juez Padre Celestial. Él entra a considerar el caso de cada uno o los casos de cada uno y los presenta ante el Padre Celestial de una manera que el Padre, o sea el juez, no podrá condenar a los representados por Cristo Jesús. Jesús como abogado entra a justificar al condenado, aquel que merece castigo, que merece un juicio porque no entró a razonar y merece la pena capital. En otras palabras, merece la muerte, como dicen las Sagradas Escrituras, que la paga del pecado es muerte. Jesucristo, al ver y al escuchar que el ser humano apela a Él, que la persona apela a Él, lo busca como una especie de convenio, una especie de contrato, entonces el Señor Jesucristo asume su caso y lo presenta ante el Padre Celestial y es tan buen abogado como, repito, el Padre no puede condenar a esa persona que ha venido a Él, que ha venido a Jesucristo, que le ha implorado el perdón, que le suplica por mediar ante el Padre para que el castigo que merece por sus pecados llegue a la absolución, que no haya condenación. Y el tercer punto es: Jesucristo es el que propicia por nosotros. Esto de propiciar significa que va a intervenir tocando la misericordia, la bondad, el perdón y usando la justificación para que el Padre Celestial no determine la condenación de aquel que ha acudido al Señor Jesucristo. Por eso es muy importante entender que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Es el que va a buscar las maneras de hacer tocar la fibra de Dios, de hacerle recordar al Padre Celestial que Él es misericordioso, que Él es perdonador, que Él es amor. Jesucristo entra a hurgar en el corazón de Dios, si podíamos decirlo así,
para que Dios, en ese toque de sus fibras íntimas, en ese despertar de su manera de ser, no condene al pecador que ha venido arrepentido a Cristo Jesús. Veamos lo que nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este es uno de los regalos que el Señor Jesucristo hace a quienes vengan a Él, a quienes le busquen. Es importante recordar que el Señor Jesucristo no solamente vierte la sangre en la cruz para limpiarnos de todo pecado, sino que se convierte en alguien que va a apelar a favor de nosotros, que va a llegar a su Padre Celestial para implorar por nosotros. Es alguien que tiene la confianza con el Padre Celestial y lo conoce tanto que puede hurgar, ya he usado este verbo, en los sentimientos de Dios para que tenga misericordia por aquel que viene al Señor Jesucristo. Mira lo importante que es recurrir al único que puede perdonar los pecados, porque el único que puede perdonar los pecados es Jesucristo. No hay otro, por supuesto. Y no solamente Él es perdonador, sino que va a apelar, usando ese otro término de tipo jurídico, ante Dios para que el Padre Celestial, en su misericordia, en su amor y también en su sensibilidad divina, pueda mirar la bajeza de aquel pecador, pueda mirar la humillación del pecador, pueda observar la tristeza del pecador, pueda mirar el arrepentimiento del pecador. Estas son facetas que deben presentarse ante Cristo Jesús. No es fácil decir yo soy cristiano. Tiene que haber una actitud y esta actitud tiene que estar basada en la realidad de lo que la persona quiere hacer en ese momento cuando busca a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Propiciación, entonces, es la búsqueda de los sentimientos de aquel que tiene el poder para condenar y aflorarlos o ayudar a aflorarlos para que por estos la persona pueda salir en libertad, pueda no ser condenada, pueda no ser lanzada al lago de fuego y azufre. Jesucristo es la propiciación de todo el mundo, dice este versículo, no solo de unos, sino de todos, y está atento a quien venga a Él con esa intención. Jesucristo ve el corazón y por eso apelará ante el Padre cuando alguien venga con esta disposición, con este interés, con esta motivación de querer ser nueva criatura, de querer ser otra persona, de buscar la relación que Dios desea que tengamos los seres humanos con Él. Esa propiciación nos va a llevar a recibir de parte de Dios el perdón, y no solamente el perdón, sino todo lo que tenga que ver con el plan de Dios. Conclusión. Observemos que el cristiano es tentado a pecar. Estas tentaciones no van a desaparecer aun cuando se confiese que Jesucristo es el Señor de la vida, que se ha recibido a Jesucristo y que se le ha pedido perdón por todos los pecados. No va a desaparecer porque vayamos al templo, porque leamos la Biblia, porque entremos en oración y ayuno. No va a desaparecer aunque trabajemos para el Señor.
Las tentaciones siempre van a estar allí, siempre van a molestar, siempre van a perturbar, siempre van a agobiar. Pero la Biblia nos dice que tenemos a alguien que está conociendo nuestra situación. Tenemos a Jesucristo, es ese alguien que nos va a entender y nos va a ayudar a controlar, a rechazar y a evitar este tipo de tentaciones. Él se va a convertir en el abogado nuestro, el abogado que tiene varias funciones y ya las hemos visto delante del Padre especialmente para que nosotros nos hagamos conocer que somos redimidos por la sangre de Cristo Jesús y por las acciones de este hombre que murió en la cruz. Tenemos que aprender también que Jesucristo es la propiciación de cada uno de nosotros, la propiciación por nuestros pecados. Acudiendo a su Padre Celestial y despertando en él aquella misericordia, aquel amor que tiene para con el ser humano. Y eso hace que su Padre haga lo que dice Cristo Jesús. Por eso Él es el mediador entre Dios y los hombres, el mejor abogado que tenemos. Aplicación. Hoy hemos entendido que no estamos exentos de la tentación. No podemos decir que el pecado no está allí acechándonos e intentando atacarnos, pero tenemos a alguien que nos defiende, que nos ayuda, que controla nuestra mente y nuestro corazón. Hoy que has escuchado este mensaje, recuerda, venir a Jesucristo es entregarle todos los pecados, es pedirle que te limpie de cada uno de ellos y también recordar que Jesucristo, dentro de sus funciones, puede apelar al Padre Celestial para que tenga misericordia de ti, para que derrame su amor mucho más, por supuesto, a ti y que te ayude a ser una persona diferente porque Él está contigo y te ayuda a controlar y a defenderte de todas aquellas cosas que te pueden causar daño. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.